Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Rige en todo el territorio nacional el estado de excepción firmado por el presidente de la República al mediodía ante la situación de violencia que se vive en el país. Hola, Liz. Hola Milton, amigos, buenas noches. Así es, la característica del paro de transportistas hoy fue la violencia y los enfrentamientos. Empezamos con el pronunciamiento del gobierno que hoy se reunió durante la mañana y el mediodía para monitorear la situación. El país amaneció bloqueado por transportistas que anunciaron un paro de actividades en oposición a la eliminación del subsidio a los combustibles y la respuesta del gobierno fue ratificar la medida. Las medidas están completamente en firme. No existe posibilidad de cambiar principalmente aquellas relacionadas con un subsidio perverso que estaba causando demasiado daño al país, que distorsionaba la economía. Y no solo que no dará marcha atrás, dijo el presidente, sino que para garantizar la marcha normal del país, firmó el decreto 894 de excepción que rige en todo el territorio ecuatoriano por 60 días. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Los derechos, queridas amigas y amigos, se exigen sin perjudicar. Los ministros encargados del estado de excepción de gobierno y de defensa explicaron el alcance de la medida. Se establece zona de seguridad al territorio nacional. El propósito fundamental, a más de lo que se acaba de manifestar, preservar, proteger las actividades sociales, económicas y productivas, las áreas estratégicas que tiene el país. La ministra de Gobierno ratificó que el régimen aplicará el Código Penal para sancionar la paralización de servicios públicos y que no permitirá el bloqueo del país. Interrumpir la circulación es un delito y va a ser tratado como un delito. Suspender servicios públicos es un delito y va a ser tratado como un delito. Agredir a la policía cuando pretende asegurar el tránsito en las calles y en las vías del país es un delito y va a ser tratado como un delito. No obstante, dijo, el gobierno continúa dialogando con los transportistas para que retomen sus actividades normales. La Agencia Nacional de Tránsito va a valorar desde la técnica cuál es el impacto que en las tarifas podría tener el cambio en el precio de los combustibles. Esto siempre estuvo previsto. El Palacio de Carondelet tuvo gran movimiento desde tempranas horas de este jueves. Fue el escenario de una reunión de gabinete ampliado mientras el Servicio de Seguridad Presidencial activó un operativo alrededor del Palacio de Gobierno con el apoyo incluso de un contingente militar que llegó a la Plaza Grande. Mientras, varios grupos de manifestantes intentaban llegar con su protesta al Palacio de Gobierno. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Vamos a ver cuál es la situación actual en el Palacio de Carondelet. Fausto Yepes está allí para en directo contarnos detalles. Hola Fausto, buenas noches. ¿Qué tal, Milton? Amigos, buenas noches. Estamos acá en los alrededores del Palacio. Registramos que se mantiene el dispositivo de seguridad policial y militar. De momento, alrededor de 3 cuadras a la redonda, se mantiene la custodia. No ha habido más que focos puntuales de protesta en la zona oriental, principalmente en la calle Guayaquil, alrededor de unas 50 personas que permanecen en algunas zonas intentando ingresar hacia este lugar del centro histórico de Quito, pero eso es lo único que se ha registrado durante estas últimas horas ya de este día de paralización. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre respecto del decreto de excepción, en qué consiste y cuál es su alcance. Les tenemos preparado un video al respecto, veamos. Mediante el decreto 884, el presidente de la República declaró estado de excepción en todo el territorio nacional, luego de una jornada de paralizaciones, protestas y saqueos. Con esta declaratoria se dispone la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, con el fin de ejecutar las acciones necesarias para mantener el orden y prevenir acontecimientos de violencia. Además, se suspende el derecho a la libertad de asociación y reunión, con el objetivo de limitar aglomeraciones en espacios públicos durante todo el día, para impedir que se atente contra los derechos del resto de ciudadanos. El decreto 884 limita la libertad de tránsito en los casos en que se pudiera afectar el derecho a terceros, exceptuando transporte público de administración estatal, transporte de entidades de salud, riesgo, emergencia y de seguridad.
Se disponen además las requisiciones que sean necesarias para mantener los servicios que garanticen derechos, orden y seguridad interna. Estas disposiciones tienen alcance nacional y regirán por los próximos 60 días. Carlos Acoto, 24 horas. Y bien, a propósito de todas las medidas adoptadas por el gobierno durante este día de paralización, también se toma en cuenta que no habrá clases del día de mañana. Ya han informado las autoridades que para el día de mañana permanece la suspensión de actividades tanto en las escuelas y colegios, y a la par también unas horas antes la CENESID envió un comunicado mediante el cual se informaba que se suspenden también las actividades académicas en todas las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores. Recalcamos, no hay clases del día de mañana ni actividades académicas a nivel de las escuelas politécnicas e institutos superiores. También paralelamente la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito ha informado a través de un comunicado que se mantiene la suspensión de la medida del hoy no circula para este viernes 4 de octubre. Se mantiene la suspensión de la medida del hoy no circula para este viernes, de acuerdo al comunicado que envió la Agencia Metropolitana de Tránsito durante estas últimas horas. Insistimos, no hay clases y se mantiene el hoy no circula para el día de mañana. A propósito también de los registros que han enviado el Ministerio de Gobierno durante este día, se ha informado, de acuerdo a información que envió la ministra María Paula Romo, que hay 45 detenidos registrados durante esta jornada de protesta del paro de transportistas. Los detenidos estarán siendo ya puestos a órdenes de la justicia, y también otra de las medidas que ha circulado ya en estos últimos minutos tiene que ver con el paso libre por el puente Guayasamín en la ciudad de Quito. No se cobrará el peaje por el túnel Guayasamín. Esto ha sido ya informado a través de las autoridades del municipio de Quito, con lo cual ya son toda la serie de medidas que se han adoptado desde el gobierno y desde el municipio a propósito de este paro de los transportistas. Es lo que les podemos contar hasta el momento desde el centro de Quito, en el Palacio de Carondelet. Seguimos contigo, Liz, en Guayaquil, y más información, amigos. Buenas noches. Buenas noches para ti también, Fausto, y muchísimas gracias por ese completo informe. Y el presidente Lenín Moreno llegó a Guayaquil en horas de la tarde. En una rueda de prensa denunció intentos desestabilizadores detrás de las protestas que se han realizado durante este jueves. Carlos Acoto con el informe. El presidente de la República, Lenín Moreno, está en Guayaquil. Cerca de las 6:30 de la tarde, aquí en las instalaciones de la base aérea Simón Bolívar, en el norte de la ciudad, ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que se están controlando de a poco los focos de violencia que se han originado en el país. Además, responsabilizó a grupos políticos de estar detrás de estas paralizaciones, de estas manifestaciones, con el objetivo de generar inestabilidad. Esto fue lo que dijo el primer mandatario. La tarea fundamental de mi presencia acá, al igual que la de todos los señores ministros y de las Fuerzas Armadas y la Policía, es evitar que aquellos que saquearon el país sigan saqueando en otras instancias el Ecuador. No lo vamos a permitir. Las personas que violen la ley definitivamente deberán ser detenidas. Venimos dialogando desde hace muchísimo tiempo. Lastimosamente ha habido escasa seriedad que nos hace presumir que a lo mejor la intención no es precisamente esa, que la intención, como parece que se evidencia, es definitivamente desestabilizar el gobierno democráticamente y legalmente constituido. A esos golpistas de siempre les digo que les vamos a decir no, el Ecuador les está diciendo no. Así es que mejor acójanse a las consecuencias. Y bien, Moreno aseguró que una vez que se controlen los focos de violencia en el país, se mantendrán reuniones para definir los mecanismos para traer de vuelta el servicio de transporte urbano que actualmente permanece suspendido. Bien, estamos confirmando, va a producirse una cadena nacional del gobierno a las 21 horas. Cadena nacional anuncia el gobierno a las 9 de la noche. Estaremos pendientes. Bueno, y en Guayaquil varios locales comerciales del centro y sur han sido saqueados de forma violenta. Algunos negocios se han visto obligados a cerrar por seguridad. Videos que circulan en redes sociales muestran cómo se llevan desde víveres hasta electrodomésticos. En Guayaquil no hubo protesta, hubo saqueo.
En los Guasmos arrancaban los electrodomésticos que sacaban de locales comerciales. En el suburbio, las farmacias fueron el punto de vandalismo. Está por el paro que se aprovecha la circunstancia, pero ahí los robos aquí son constantes. Derrumbaban las puertas a patadas para entrar y llevarse lo que más podía. En este mismo sector destruyeron 2 cajeros y también intentaron saquear algunos almacenes. Mira, se lleva uno. Agentes del orden se enfrentaron con los antisociales. Con una muestra de violencia ha salido a las calles con el ánimo de saquear los locales comerciales. En la perimetral, otra escena de terror. Miren cómo está el trinitario. Delincuentes, en el afán de parar los vehículos, tiraban piedras a los parabrisas y se ponían frente a los autos que no se detenían en defensa de su integridad. También se registraron asaltos en gasolineras. A pies, yo los vi parados ahí cuando me pusieron la pistola en la cabeza. Cuando hay paro pasan estas cosas. Varias gasolineras de la avenida Perimetral en el sur de Guayaquil están siendo custodiadas por miembros policiales para evitar los constantes atracos de los que son víctimas. De locales pequeños de barrios también ubicados en el sur de la urbe, en la cara de los propietarios, los delincuentes en grupo se llevaban congeladores. Todo esto en medio de un estado de excepción con el que luchan las autoridades. 3 sujetos a bordo de una moto fueron capturados en las calles 6 de Marzo y Cacique Álvarez, tras participar en los saqueos del sur de Guayaquil. Hasta el momento hay cerca de 40 detenidos en delito flagrante. Ya para la tarde, militares se sumaron al control y la policía empezó a recuperar todo lo robado. La recomendación es que los ciudadanos se queden en casa y esperen que las autoridades actúen en forma excepcional. Catalina García, 24 horas. Otro de los puntos críticos durante esta jornada de protestas fue el centro de Quito. Ahí durante esta jornada se vivieron hechos violentos por parte de los manifestantes que destruyeron gran parte de los bienes públicos y agredieron a los uniformados. Ya en horas de la tarde los protestantes se agolparon hacia el centro de la ciudad. La policía formó cercos en la Benalcázar, la Sucre, la Guayaquil, entre otras, para impedir el ingreso de los violentos manifestantes hacia el Palacio de Gobierno, punto a donde querían llegar. Mientras la policía intentaba dispersar a los manifestantes con bombas lacrimógenas, estos respondieron con piedras, palos y botellas, provocando lesiones en los uniformados. En el sector de la Plaza del Teatro, los manifestantes quemaron colchones y pusieron rejas metálicas para impedir el avance de los vehículos antimotines y de las motocicletas del grupo de operaciones motorizadas. Esto no fue suficiente para los violentos protestantes, quienes empezaron a destruir gran parte de los bienes públicos. En el piso quedaban restos de semáforos destruidos, de alcantarillas, de casetas metálicas y pedazos de acera. Las manifestaciones obstaculizaron el funcionamiento del sistema metropolitano de tránsito desde la Morán Valverde sur de Quito hasta Carcelén el norte y de Carcelén hasta el Ejido. En Quito, con cámaras de David de la Torre y Boris Bolagay, Paul Coello, 24 horas. Y sí, Quito se convirtió en un campo de batalla. Hoy los manifestantes agresivos se enfrentaron a la policía y atacaron a ciudadanos que se opusieron a la medida. Otros puntos críticos fueron en el norte, en el sector de Carapungo, Carcelén, y en el sur, en el sector de Guajaló y Solanda. Los transportistas cambiaron el volante por las piedras. El día empezó con agresiones, enfrentamientos. En el norte, manifestantes desafiantes. Policías intentando poner orden. Choferes armados con piedras evitándolo.
volqueteros obstaculizando avenidas. Caos por todo lado. En el sur de Quito, lo mismo. Taxistas impidiendo a los comerciantes trabajar. No dejaron ingresar ni a los compradores, ni a los comerciantes, a nadie. Porque tenemos bastantes cargas adentro de todos los productos que tenemos, que están las cargas enteritas. Estudiantes sin poder llegar a clases. Las personas están violentas, estamos tratando de hablar y decirles que tenemos que llegar a la universidad, que no es nuestra culpa. Cualquier cosa que decimos nos responden mal. Calles bloqueadas. Heridos. Choferes, los que preferían hablar y no golpear, explicándose. Hemos ido por varias formas a pedirle al gobierno que no incremente el combustible, porque esto, ¿qué es lo que trae? Trae cola para que todo suba. El diésel es el motor que mueve a todo el pueblo ecuatoriano. Y los choferes que prefirieron golpear. Golpeando a unos agentes de tránsito que humillados fueron obligados a irse. En otro sector de Quito, un grupo de manifestantes intentando tomarse la unidad de policía comunitaria. Otra vez, enfrentamientos. Otra vez, violencia. Cientos de personas impedidas de circular. ¡Viva el paro! Quito hoy fue presa del reclamo violento. Y pagando los platos rotos, quienes querían que fuera un día normal. En Quito, Milton Pérez, 24 horas. La jornada de paralización de los transportistas en Guayaquil no tuvo mayor efecto. Los ciudadanos lograron movilizarse en camionetas, furgonetas y hasta expresos escolares. Por la paralización del servicio público, 3 personas fueron detenidas en la provincia del Guayas. ¡Bahía, Bahía, Bahía, Bahía! De esta forma amanecieron los ciudadanos en la urbe porteña. A falta de buses por el paro nacional, se vieron obligados a salir más temprano de sus casas para dirigirse a sus trabajos. ¿Y aquí cómo va a llegar a su punto? Será en un taxi porque no hay carro, ¿cómo vamos a hacer? Los dueños de furgonetas y carros particulares reemplazaron a los buses urbanos y así trasladaron a las personas. Otros en camionetas hacían las carreras, cobraban 75 centavos por llevarlos en los baldes. Yo trabajo en el centro y le hago un favor llevarlos a ellos, nada más, amigo. Lo que no estamos permitiendo es que las camionetas lleven personas en exceso, eso no estamos permitiendo. El paro de transporte empezó a las 0 horas de este jueves, pero no todos se paralizaron. Algunos taxistas amarillos cumplieron su trabajo con normalidad. Eso sí, estamos laborando aún. Eso es lo importante, ¿no? Sí. Durante la mañana hasta las 12 de la tarde el servicio de la Metrovía estuvo habilitado, como también trabajaron los 25 buses de la cooperativa Saucín. Luego el COE cantonal decidió suspender el servicio de transporte masivo por falta de garantías ante los saqueos registrados. No estoy de acuerdo que hayan parado los buses porque mire, ¿cómo me voy a ir yo al sur? Debido a la suspensión de la Metrovía, la ATM informa que se han desactivado todas las cámaras de multas ubicadas en los carriles con el fin de generar mayor fluidez vehicular. Los buses que cumplen la función de expreso escolar colaboraron al término de la jornada laboral. Los trabajadores tomaron estas unidades como opción para llegar a sus casas. Me parece que esto que están haciendo perjudica a todos. Todos tenemos que salir a trabajar porque si no trabajamos no comemos. Durante las primeras horas, algunos taxistas intentaron bloquear las principales calles de Guayaquil. Agentes policiales los retiraron y las vías quedaron expeditas. La Fiscalía General del Ecuador, mediante un comunicado, dio a conocer lo siguiente: a quienes paralizan servicios públicos o se tomen por fuerza un edificio, pueden ser sancionados con 1 a 3 años de prisión. La noche del miércoles, bloquearon por 2 horas el puente de la Unidad Nacional. Se registraron incidentes con la policía. Ante esto, 3 sujetos fueron detenidos. Lamentablemente esa es la actitud violenta de las personas que quieren manifestarse. Lanzaban piedras
a los policías, a los ciudadanos, impedían el paso de una ambulancia. Eso no lo vamos a permitir, señores. Así se vivió la jornada de paralización en Guayaquil. Paul Tutibén, 24 horas. La transportación se divide. Dirigentes del transporte pesado anunciaron su negativa a sumarse al paro. Por el contrario, plantean soluciones a la decisión de eliminar el subsidio a los combustibles. Nosotros no podemos caotizar el país. Nosotros no podemos destruir la nación. Vamos este rato a emprender un proceso de diálogo con el gobierno nacional, autorizado por todas nuestras bases. En primer lugar, que en forma técnica se tienen que incrementar los fletes en un 30% porque evidentemente el costo del combustible se ha subido. Un camarógrafo de Teleamazonas fue atropellado esta mañana mientras cumplía su labor durante una transmisión en vivo debido a que los taxistas que se manifestaban agredieron a otro que quería trabajar. Hay clases para los colegios, sin embargo... Perdón, un segundo. Por hacer lo que ellos impedían, trabajar. Por eso nuestro compañero camarógrafo de Teleamazonas fue atropellado por un taxista que escapaba de las agresiones de sus compañeros. El equipo periodístico informaba en vivo acerca de las protestas en el sector de La Marín en Quito, cuando súbitamente este taxi lo atropella. Perdón, un segundo. Nos acaban realmente. Y tras el golpe que lo botó al piso, el taxista huye. Así lo explica Fernanda Ceballos, reportera que en ese momento informaba los hechos de la manifestación. Nosotros estábamos cumpliendo con nuestro trabajo y al yo acercarme y preguntarles a los taxistas, pero hablábamos de una protesta pacífica, de una manifestación pacífica. Cuando ven un taxista que no decide unirse a esta manifestación, lo que hacen es agredirle y le atacan. Freddy fue socorrido por sus compañeros y colegas de otros medios y después de que lo atendió una ambulancia, llegó a emergencias del Hospital Los Andes. Mientras sufrió un fuerte dolor, le hicieron radiografías y otros exámenes que descartaran una situación de gravedad. Tras varios análisis médicos, el director científico de la Casa de Salud explicó su estado. El señor Freddy Toapanta Paucar llegó al Hospital Los Andes a las 8:20 de la mañana, luego de haber sufrido un golpe en la región lumbar. Fue atendido en el área de emergencia, se hicieron todos los estudios necesarios, incluyendo resonancias, ecografías, exámenes de sangre, y aparentemente es un trauma lumbar leve, sin aparente repercusión. Gracias a que el golpe fue leve, él fue dado de alta y pudo dejar el hospital. Así recuerda este momento. Inmediatamente yo sentí un impacto en la espalda. Yo nunca pude ver el vehículo que me golpeó, pero el impacto y me arrojó hacia un lado del camino donde estaba. Tengo golpes, traumatismos, pero no hay fracturas, no hay órganos comprometidos. El equipo, al igual que otros equipos periodísticos, cumplía su trabajo de informar hechos y acontecimientos. Lamentablemente, como explica Fernanda, los taxistas que provocaron la huida del taxi que laboraba no se hacen responsables. Por lo que ellos comienzan a decir es, bueno, era un taxista ilegal, parecía que no durmió bien, parecía que se amaneció. Entonces, nunca hay responsables. Todo hay una justificación para una agresión de este tipo. Pudieron haber sido peor las cosas, no sabemos si los dos estábamos en la calle. Las personas también tienen que hacerse responsables. El ECU 911, la Policía Nacional, los agentes de tránsito deben tener quizás imágenes de este acontecimiento, entonces ellos podrían detener a la persona. Esta fue una situación que pudimos haber lamentado si quizá la velocidad era mayor. Los periodistas y los equipos que cubrimos la realidad en calle no tomamos posturas, informamos hechos y acontecimientos, hacemos lo que el país requiere para salir adelante. Trabajar. La manifestación la anunciaron pacífica. Esto no solo no se cumplió, sino que además no les importó que por sus actos atropellaran a un ser humano. Del gobierno se requieren acciones legales y justicia. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Más noticias y seguimos hablando del paro del transporte. A diferencia de los sectores de los transportistas, miles de ciudadanos sí trabajaron. Sin embargo, regresar a sus hogares tras la jornada de este día fue un verdadero suplicio. Caminar kilómetros en las calles, en las aceras, al filo de la montaña, en la autopista, fue la única opción para retornar a sus hogares que tuvieron miles de ciudadanos, a quienes les fue arrebatada la prestación de servicios públicos, porque los transportistas no los brindaron y porque con violencia cerraron las vías. A seguir a pie, porque no hay ni bus en nada. Hay que seguir para ver qué pasa.
Como parte del recorrido hicieron transbordos y subieron a camionetas y vehículos particulares. O sea, el que pase y nos quiera llevar. Esta fue una situación que se repitió en todo Quito. La bicicleta también fue una alternativa, inclusive en las vías rápidas que en la hora pico suelen estar congestionadas. En otros sectores, tras utilizar el transporte público municipal, que este sí brindó servicio, al salir de la estación muchos hicieron una pregunta al encontrarse con un conflicto. Y ahora... Vine en un tole, entonces ahora toca irse al lugar que se quiere llegar a pie. ¿Hasta dónde se va? Me voy hasta acá más o menos por la luz. Hice todo el esfuerzo para llegar a trabajar. ¿Cómo van a ir a sus hogares? Claro, aquí esperaremos, no sé, taxi o alguien que esté cobrando para que nos lleve. Las opciones eran el transporte particular, en furgonetas o carros. Sin embargo, por los costos, muchos rechazaban esta alternativa y prefirieron también caminar. Viendo la forma de regresar a su hogar. Sí, me tocó salir a trabajar en el Trone, pero no hay alimentador, entonces toca desplazarse a pie. Las protestas violentas de sectores del transporte y la paralización de sus servicios afectaron a quienes, a diferencia de ellos, sí querían trabajar. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Bienes públicos y privados resultaron afectados en Quito durante la jornada de protestas. La ciudadanía reclama por estos actos que aseguran daña la imagen de la ciudad. La marcha a rato se detenía para destrozar. Este cajero bancario fue incendiado y su rótulo golpeado. Al paso el grafiteo y la pega de consignas. La manifestación también arrancó de raíz de esta baranda. El bien público y privado era afectado. Este taxista, al responder, por poco atropella a dos manifestantes contra los que se enfrentó. Las bombas inundaban diferentes lugares de la ciudad. Esta niña perdió el conocimiento y su madre, desesperada, pedía ayuda en medio de un aire pesado. Las armas para atacar a la policía eran luego retiradas por los uniformados. La ciudad este jueves 3 de octubre rompió su ritmo para volverse violenta. Con las cámaras de Juan Pablo Moreno y Ricardo Macas, Nelson Carrera, 24 horas. Ante el temor de los saqueos, varias gasolineras en Guayaquil decidieron suspender las ventas. Aquellas que continuaron con la atención lo hicieron con los nuevos precios fijados para los combustibles. Fue un día típico en Guayaquil. La atención en las gasolineras, que parecía haberse normalizado en la mañana, en horas de la tarde cambió. Algunas despachadoras suspendieron las ventas ante las amenazas de saqueos y violencia. Bueno, nadie atiende, que no ve que todo el mundo se asusta y se va y se arranca. Hay que proteger los intereses también particulares. Ir buscando, pues no queda de otra. Pero no solo la atención es intermitente aquí en las gasolineras. Como se puede observar en algunas, todavía no se han publicado los nuevos valores de los combustibles. Quienes decidieron continuar con la atención lo hicieron a medias. Esto provocó que los usuarios esperen por varios minutos y en fila para tanquear. Sí, sin problema. Bien complicado ahorita. ¿Pero pudo llenar el tanque? Sí, pudo llenar, gracias a Dios. El galón de Ecopaís se vende en $2.39, mientras que el galón de diésel ahora se expende a $2.30. La gasolina Super, que ya tiene un precio liberado desde diciembre y se ajusta mes a mes, en octubre se mantiene a los niveles de septiembre. Tiene un precio al consumidor que va entre los $3 y $3.14 por galón. Joana Ramos, 24 horas. Detrás de los transportistas que han plegado a la paralización de actividades en todo el país está una dirigencia que en algunos casos permanece desde hace décadas encabezando las acciones de protesta. Dirigentes que se han rozado con la política y han hecho de las protestas su modo de subsistencia. Son decenas de dirigentes de transporte público, choferes, transporte pesado, urbano, interprovincial y taxis que se han movilizado esta vez, como muchas otras, en busca de beneficios para el sector.
El poder de la dirigencia obedece también a su despliegue en todo el territorio. Existe un registro de 81 dirigentes del transporte a nivel nacional y en todas las modalidades, que son quienes han comandado las acciones de hecho para paralizar las actividades por cantones, parroquias y provincias. Entre las cabezas visibles de la paralización de ayer y ahora tenemos, por ejemplo, a Napoleón Cabrera, dirigente de transporte liviano. En la política desde 1978, ha estado en la dirigencia del transporte desde el 2010. El 67% de sus ingresos no han sido declarados y tiene un patrimonio superior a los $700,000. Otro dirigente fuerte que comanda a los taxistas en todo el país es Jorge Calderón. Tiene varios procesos penales. Ha sido dirigente del taxismo desde 1998 y ha encabezado todas las paralizaciones de taxis. Dedicado únicamente a la actividad gremial, sus movimientos económicos resultan inusuales según reporta al sistema financiero. En los últimos 8 años, Jorge Calderón registra depósitos superiores a los $672,000. Solo declara ingresos por $497,000 y recibe salario de 2 sindicatos. En total, un promedio mensual de $6,000. Junto a esta ala de la dirigencia está Edison Valdés, del transporte en taxis, dirigente de varias cooperativas de taxi. Además, accionista en 2 empresas, no declara impuesto a la renta y tiene 4 unidades a su nombre. En estas filas también hay viejos perfiles de políticos como Nelson Chávez, de la Cámara de Transporte Pesado, exdiputado, procesado en 4 casos de tránsito, accionista de 5 empresas, con un patrimonio declarado de $20 millones. Este tipo de movimientos económicos inusuales se registran en otros representantes del transporte. El caso de Imer Gómez, del transporte público de pasajeros, vinculado al sector desde 1998, vinculado al movimiento Machete de Manabí, accionista de 3 empresas, tiene 11 inmuebles a su nombre. El mismo dirigente tiene algunas observaciones en su historial financiero, por ejemplo, acreditaciones en cuentas por más de $3.1 millones. Solo declara 1.2 millones. No ha declarado 1.8 millones de dólares. Entre los ordenantes de los depósitos está la FENACOTIP. Entre los nombres quizá más nuevos en el sector del transporte, pero que también se han inclinado por la protesta, está Shirley Rivera, del transporte turístico, funcionaria pública desde el 94, un proceso por accidente de tránsito y hoy es dirigente. El acercamiento de los dirigentes con las autoridades ha sido cauto, sentados en la mesa de negociaciones con la intención de no ceder. Y allí veremos, por ejemplo, a Fernando Bonilla, del transporte de carga. 11 procesos en su contra. Ha sido dirigente de varias organizaciones de transporte y ha encabezado las conversaciones con varias autoridades. Al igual que Bonilla, hay otros dirigentes que sí lograron coincidencias con el poder, y esto no solo frenó sus amenazas, sino que los puso del otro lado. Es el caso de Manuel Salazar, pertenece a la Federación de Choferes, ha sido representante legal de la federación, participó en marchas de apoyo a Rafael Correa y tiene acciones en una empresa. Se trata de dirigentes que evidentemente mueven recursos importantes, no solo por su actividad profesional, sino por el trabajo gremial que desempeñan. No obstante, no se refleja eso en sus declaraciones de impuestos. Manuel Medina, por ejemplo, del transporte urbano, pertenece a la Federación de Transportistas Urbanos. Tiene 2 juicios por abuso de confianza en su contra y no declara impuesto a la renta. Son algunos de los perfiles que están detrás de las medidas de hecho, dirigentes que sintonizan con las autoridades que les otorgan beneficios o amenazan con el caos. Fausto Yepes, 24 horas. Bueno, y no son pocos los beneficios tributarios de los que gozan cooperativas de taxi y de transporte público. Pese a eso, en diferentes ocasiones han paralizado ciudades enteras en busca de más beneficios. Todo esto ocurre mientras el malestar del servicio continúa. La información es pública y se la puede encontrar en la página del Servicio de Rentas Internas. Ahí se especifica un listado de beneficios de los que goza el transporte de carga pesada. Entre ellos, la exención del 100% del impuesto a la propiedad de vehículos motorizados. Desde 2017, de la exoneración total de este gravamen, se beneficiaron también los buses de transporte público y los taxis legalmente constituidos. Un año antes, en 2016, el Comité de Comercio Exterior autorizó la importación de 2.500 llantas y 200 unidades para la transportación
sin ningún arancel. Pero no es todo. La ley de régimen tributario interno determina que los transportes de servicio interprovincial, intracantonal, entre otros, tienen derecho a crédito tributario por el IVA que hayan pagado en la adquisición local de chasis y carrocerías. La ciudadanía a veces dice, al taxista le regalan todo, al transportista le regalan todo, pero no es cierto. Y por eso no han sido pocas las veces que han salido a protestar. Los taxistas agremiados rechazando el uso del taxímetro y pidiendo a las autoridades que no permita la circulación de aquellas unidades que trabajan mediante plataformas digitales. Prácticamente están liquidando al taxismo porque ellos funcionan con carros particulares y de alta gama. En tanto, la inconformidad de los ciudadanos ha continuado. Es más fácil coger un taxi amigo que un amarillo. Verdaderamente aquí no hay control, porque aquí ellos imponen la ley. Y por su parte, las asociaciones de transporte urbano e interprovincial pidiendo reiteradamente que se revise el precio del pasaje. No es suficiente. Pero el servicio, han dicho los ciudadanos, sigue siendo precario. Hay carros que todavía no tienen puerta por atrás. Yo soy de la tercera y yo pago con $1 y me cobran los 30 centavos. Además, algunas cooperativas en ocasiones han pedido que se les devuelva lo que han pagado por concepto de multas al exceder la velocidad en las carreteras. Ocurrió, por ejemplo, a finales de 2018 en la provincia del Carchi. Aquí no hay afectados, aquí hay infractores. Pienso que es ilegal el mismo hecho de haber colocado radares fijos en la ciudad de Huaca y radares móviles en toda la provincia. Hoy nuevamente salen a las calles, toman medidas de hecho, pues no están dispuestos a pagar un combustible sin subsidio. Piden, en este caso también, nuevas exenciones. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.